Dios y Padre Celestial, te damos gracias, bendito Dios, por todas las bendiciones, Señor, que tú nos has dado, Señor, porque eres un Dios de milagros, un Dios que abre caminos, un Dios de oportunidades. Cuánta paciencia has tenido, Señor, con nosotros. Cuánto amor, Señor, has tenido por nosotros. Paciencia, Señor, inigualable que has tenido con nosotros, Señor, que habiendo nosotros muchas veces fallado, que habiendo muchas veces, Señor, alejado de ti, Señor, aún así, Señor, tú eres un Dios de oportunidades y paciencia, gracia y misericordia para con nosotros, Señor, permitiéndonos, Señor, volver a ti, permitiéndonos, Señor, venir a ti, dándonos, Señor, la libertad para buscarte, dándonos, Señor, la libertad, Señor, para poder presentarnos delante de ti, Señor. Somos, Señor, seres totalmente indignos de ti, seres inmerecederos, Señor, de ti, de todo lo que tú haces por nosotros, pero aún así, Señor, tú nos bendices y tú nos tienes paciencia y tú nos corriges, Señor, para que vengamos a ti. Gracias, Señor, porque cuán bueno eres tú, Dios mío. Cuán maravilloso eres tú, Señor, por esto que haces por nosotros, Señor. No puede, Señor, caber en nosotros nada más, Señor, que agradecimiento. No puede caber en nosotros, Señor, nada más que amor hacia ti. Pero aún así, Señor, muchas veces nos olvidamos de ti, Señor, y por eso te pido nos perdones. Señor, cuán grande eres tú, Señor. Cuán bello y cuán maravilloso eres tú, Señor, con nosotros. Cuán bueno eres tú, Señor, dándonos a entender tu palabra, dándonos oportunidades, Señor, para ver tu palabra, para oír tu palabra, Señor, y para poder corregir, Señor, en nuestras vidas. Cuán bueno eres tú. Bendito sea, Señor, en esta noche, Dios. Y todo lo que queremos hacer, Señor, en esta noche, Señor, es adorarte a ti, Dios mío. Es entender tu palabra, Señor, para poder vivir una vida que realmente te agrade, Señor. Y por eso te damos gracias, bendito Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, buenas noches, hermanos, a todos los que nos acompañan hoy presencialmente y a todos los que nos acompañan también a través de la transmisión. Es un gusto para mí hoy poder tener nuevamente la oportunidad de estar aquí para tener este momento de reflexión de la palabra, y les voy a pedir por favor que vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, y mientras usted lo está buscando en sus Biblias, comentar solo un poco que estos capítulos, el 2 y el 3, es donde el Señor viene dando todas unas cartas, manda a Juan a enviar cartas a cada una de las iglesias, de las 7 iglesias, y esta en específico de la cual vamos a analizar hoy es la carta a la iglesia de la Odisea, que tiene una peculiaridad diferente a las demás porque es una carta en la cual el Señor habla muy severamente acerca de la iglesia, acerca de la condición de la iglesia. Es una carta diferente a las demás porque no hay ni un solo reconocimiento a la iglesia, sino que en todo momento el Señor da un reproche por la condición en la que se encuentra la iglesia. Pero que a pesar de eso, mis hermanos, y que es precisamente lo que quiero hoy hablarles y que nosotros podamos entender en nuestros corazones, lo que quiero hablarles a ustedes es el mensaje esperanzador que yo encuentro en esta carta, un mensaje esperanzador, pero que como toda esperanza o bendición en la Biblia, yo no sé si usted va a concordar conmigo, pero yo en lo que tengo entendido, toda esperanza, toda bendición de parte de Dios, en lo que puedo ver de la Biblia, siempre viene acompañada primeramente de una demanda o primeramente de algo que nosotros debemos entender y debemos hacer para poder ser partícipes de esa bendición.
Esta carta a la Odisea, a la iglesia de la Odisea, es precisamente eso, una esperanza que el Señor está dando, y es precisamente en el versículo 20 que les pedí que buscara donde podemos encontrar esa esperanza, la cual les digo, y dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Quiero que por favor, hermanos, ustedes junto conmigo analicemos este versículo que, como bien les decía, primeramente tiene una demanda y después un mensaje de esperanza. Y lo primero que tenemos que analizar, hermanos, en esta enseñanza o en este versículo es la frase que el Señor dice: he aquí. Esta frase solamente lo que quiere connotar el Señor es un llamado a poner atención, un llamado a que usted ponga atención bien claro cuál es su condición. Es un llamado donde el Señor te está diciendo en este momento: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Es donde el Señor te está diciendo: hey, espera un momento, date cuenta que yo estoy a la puerta en este momento. Date cuenta dónde es que estoy yo, cuál es el lugar que tú me estás dando, dónde es que estoy yo en este momento. Y el Señor dice: estoy a la puerta. Y lo que nosotros debemos analizar en esta noche, y que les voy a pedir por favor que cada uno de ustedes analicen en su corazón, es que puede sonar algo esperanzador el hecho de que el Señor esté a la puerta llamando, pero también nos tenemos que preocupar por cuál es la razón o cuál es el motivo por el cual el Señor está a la puerta llamando. Esa es la pregunta que nos debemos hacer hoy, del por qué el Señor está a la puerta. ¿Por qué el Señor estaba a la puerta? Y esa respuesta la encontramos también en ese versículo 20, y dice: si alguno oye mi voz. El Señor está a la puerta diciendo: si alguno oye mi voz. El motivo por el cual el Señor estaba en ese momento a la puerta, el motivo por el cual nosotros hoy podemos tener en una posición de esas al Señor, es porque no estamos escuchando la voz de Dios. Esa era la condición y esa era la razón del por qué el Señor estaba hablando a esta iglesia en la Odisea, y por la cual Él estaba diciendo que estaba a la puerta, porque era una iglesia que no escuchaba su voz, o sea, que no atendían al Señor. Era una iglesia indiferente, una iglesia que le estaba ignorando al Señor, y por eso Él decía: estoy a la puerta. Porque por estarle ignorando, por no escuchar su voz, por ser indiferentes a la voz del Señor, la iglesia estaba dejando por fuera al Señor, estaba dejando a Jesús por fuera. Y hoy nosotros debemos analizarnos, mis hermanos, bien, en qué posición estamos dejando al Señor. En nuestra vida, ¿estamos dejando al Señor a la puerta? ¿Estamos dejando al Señor afuera de nuestra vida, de nuestro corazón? Hoy el Señor te está diciendo: hey, estoy a la puerta, date cuenta que yo estoy aquí. Pero ¿en qué posición? ¿En dónde es que tenemos al Señor? ¿Lo tenemos bien claro que está con nosotros? ¿O somos unos de aquellos como en la Odisea, a los cuales el Señor le está diciendo: yo estoy a la puerta, estoy fuera, no estoy dentro, estoy fuera? Debemos analizarnos muy bien esto, si estamos atendiendo a la voz del Señor o si estamos siendo indiferentes y más bien le estamos ignorando. La razón del por qué aquella iglesia no podía escuchar la voz del Señor, la razón del por qué aquella iglesia no podía atender al llamado del Señor y por lo cual le tenía fuera, era porque era una iglesia tibia. Y esto lo vemos en los versos 15 y 16, donde nos dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
La razón del por qué el Señor les estaba diciendo que era una iglesia tibia, o sea, ni frío ni caliente, no era porque fuera una iglesia fría en el sentido de que habían rechazado a Jesús, no, más bien le habían aceptado en su momento, pero tampoco era una iglesia caliente en el sentido de que no era una iglesia fervorosa, una iglesia que buscaba esa intimidad con el Señor, una iglesia que deseaba realmente esa intimidad con el Señor, sino que era una iglesia, como bien decía ahora, era una iglesia indiferente. No rechazaban al Señor abiertamente, no decían que no creían en el Señor o que no querían al Señor, no lo decían abiertamente, pero también su actitud no decía que era una iglesia que realmente quisiera al Señor. Entonces, con su actitud estaban rechazando al Señor. No confesaban que no querían al Señor, pero tampoco su actitud era como que realmente lo quisieran. Y por eso era una iglesia tibia. Y eso es lo que nosotros debemos preguntarnos hoy. Nosotros decimos creer en el Señor, nosotros decimos querer amar al Señor, pero nuestra actitud lo demuestra realmente. Nuestra actitud demuestra realmente ese deseo o esa pasión por Dios en nuestras vidas. No vale solamente decir yo creo, no vale solamente decir yo quiero o amo a Dios, yo amo a Jesús. Hay que mostrarlo también, y esa era el por qué esa iglesia era tibia. Porque confesaron al Señor en su momento, pero su actitud no era la correcta. Eran hipócritas, eran indiferentes delante de Dios, eran hipócritas delante de Jesús, y por eso es que Jesús les está hablando así, de esa manera. Y en esto, mis hermanos, nosotros debemos analizarnos hoy. ¿Cuántas veces nosotros podemos venir aquí a la iglesia? ¿Cuántas veces nosotros inclusive podemos conectarnos a través de la transmisión? Pero cuán indiferentes somos ante los tiempos de alabanza, ante los tiempos de adoración, cuán indiferentes somos ante la palabra muchas veces. Muchas veces estamos ahí solo como parados viendo para el horizonte nada más mientras los hermanos están cantando o mientras está alguien acá dando la palabra. Simplemente estamos ahí presentes físicamente, pero nuestra mente y nuestro corazón están en otro lado. No están precisamente conectados en el Señor. Cuán tibios hemos sido nosotros, en cuánta tibieza hemos caído a causa de no tener verdaderamente ese fervor, a causa de ser indiferentes ante el mensaje de Dios. Debemos analizarnos incluso los que sirven. Muchas veces venimos a ofrecer un servicio, pero venimos a ofrecer un servicio solamente para que nos vean. Venimos acá tal vez solo con el querer servir, pero cuando venimos a servir, solo venimos porque nos vean, solo venimos por cumplir con una tarea, solo venimos por no quedar mal con alguien, pero estamos quedando mal ante el Señor. ¿Cuántas veces hemos venido a servir sin ni siquiera haber tenido un tiempo de intimidad, sin ni siquiera haber tenido un tiempo de búsqueda del Señor, sin ni siquiera habernos preocupado por tener el respaldo del Señor? Son servidores tibios, porque creen agradar al Señor, pero la verdad es que eso en nada agrada al Señor, porque no le has buscado. Y esto se llama servir a Dios, pero sin Dios. Y en ese sentido no tiene ningún tipo de valor. Todo lo que usted haga no tiene ningún tipo de valor. Si usted viene a disque servir al Señor, pero si no viene con el Señor, si no ha buscado a Dios primeramente, y eso es ser alguien tibio. Esa es la tibieza a la cual el Señor se refería que tenía la iglesia en la Odisea. Esa es la tibieza a la cual muchos hoy tienen dentro de las iglesias, dentro de nuestra congregación. Esa es la tibieza marcada por una indiferencia, marcada por un desinterés real de agradar a Dios.
simplemente por querer hacer las cosas por hacerlas, sin compromiso, sin un verdadero deseo. Mis hermanos, debemos entender, y quiero que esto quede muy claro, debemos entender que todo lo que nosotros vengamos a hacer acá, sea servicio, sea adoración, sea alabanza, sea lo que vengamos a hacer acá, simplemente es como un extracto, es como una pequeña parte de lo que es nuestra vida diaria, de lo que es nuestra vida cotidiana, porque nosotros debemos vivir a diario en ese amor, en ese fervor, en ese deseo por Dios, no solamente cuando estamos acá delante de la gente, sino en una intimidad real, esa intimidad que realmente delante de Dios nos hace ver calientes, nos hace ver fervientes y no tibios. Ese deseo de Él, ese deseo por Él, ese deseo por agradarle y vivir conforme a su voluntad. Pero si nosotros venimos acá simplemente a hacer que hacemos, pero en nuestra vida cotidiana no es una vida de adoración, no es una vida de alabanza, somos gente tibia, nada más. Y para toda esa gente tibia, el Señor da unas palabras muy fuertes y que nos deben preocupar, y más que preocupar, nos deben ocupar por cambiar esa condición. Y es que ante el Señor vamos a tener dos características por esa tibieza, y les voy a explicar la referencia que usa el Señor en cuanto a lo que es tibio y caliente, tibio, frío y caliente. El Señor usa una referencia que era parte de aquel entonces, del contexto de la ciudad de la Odisea, y era que esta ciudad, las fuentes de agua estaban contaminadas, las fuentes de agua propias de la ciudad no servían para nada, porque estaban llenas de cal, entonces no podían consumirla. Entonces esta ciudad se tenía que abastecer de ciudades vecinas. Una era Colosas, de la cual venía agua fría, agua fresca, y la otra ciudad, tenía otra ciudad también de la cual venía agua caliente, tenía fuentes como fuentes termales de donde venía agua caliente. Pero esas aguas eran traídas hasta la ciudad de la Odisea por medio de acueductos, que a la hora que llegaba ya a la ciudad era agua tibia. Desde su origen era agua caliente, pero al llegar era tibia. Y desde su origen de Colosas era agua fría, pero cuando llegaba ya era tibia. Y esta agua que llegaba, cuando la tomaban, provocaba en las personas náuseas, era agua nauseabunda porque provocaba que ellos vomitaran, no era agradable para ellos. Pero también esa agua que llegaba no era útil. ¿Por qué no era útil? Bueno, porque no se podía tomar, y no era útil tampoco porque no servía tampoco para bañarse, no era fresca para poder refrescarse, ni tampoco era caliente para poder relajarse. Y esa es la referencia que el Señor usa para decir que aquella ciudad era tibia, que la condición de aquellas personas de aquella iglesia era tibia, para que ellos entendieran. Y es que delante del Señor nosotros somos igual que aquella agua. Aquellos que son tibios son igual que esa agua. Son personas desagradables, repugnantes para Él, y por eso es que Él dice que les va a vomitar. La gente tibia son personas que intentan hacer cosas al Señor, pero todo lo que hacen no es agradable delante de Él. Y por eso Él les vomita, Él los repugna, Él no los quiere. Aquella gente tibia provoca solamente en eso delante del Señor repulsión, porque nada de lo que hagan va a ser agradable delante de Él. Pero también nos podemos dar cuenta que la gente tibia, en cuanto a esa referencia, es gente que no es útil para el Señor. Aquella agua no servía para tomar, ni siquiera servía tampoco para bañarse, en la condición que llegaba hasta la ciudad. Alguien tibio no es útil para el Señor, y por eso el Señor los rechaza.
Porque alguien tibio nunca va a seguir, nunca va a tener la dirección del Señor, nunca va a buscar la dirección del Señor. Simplemente va a ir a hacer las cosas por hacerlas. Simplemente se va a sentir bien él y va a hacer las cosas en su propio pensamiento, en su propio querer, pero nunca va a ser alguien útil para el Señor, porque nunca va a ir a hacer las cosas conforme a su propósito, conforme a su voluntad. ¿Cuántos de nosotros hoy, hermanos, estamos en esa condición lastimosamente? ¿Cuántos hoy en nuestro interior estamos en esa condición de tibieza? Y entiendan que delante del Señor, por ser tibios, somos repulsivos para Él y somos poco útiles, por no decir inservibles totalmente. Pero la verdad es esa. ¿Cuántos de nosotros, por no tener ese fervor, por ser tibios, por no saber ni siquiera qué es lo que queremos con el Señor, por simplemente ser mediocres y hacer las cosas a como salgan muchas veces, estamos cayendo en esta condición que el Señor dice o acusa a la iglesia en la Odisea? Y quiero explicarles un poco, hermanos, a qué se debía esa tibieza, cuál era el origen de esa tibieza que tenía aquellas personas en la Odisea y que también, por supuesto, hoy en nuestros días aplica para cada uno de nosotros. Verso 18 y 19 dice, verso 17, perdón. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El inicio de esa tibieza, hermanos, empieza con esta frase que dice el Señor: yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. El Señor estaba usando las propias palabras de aquella ciudad en contra de esta iglesia, porque ellos en algún momento, cuando hubo un desastre en la ciudad, en toda esa parte, el Imperio Romano les ofreció ayuda y ellos, esa fue la respuesta que dieron: yo me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. La gente en la Odisea era gente orgullosa, era gente que se creía autosuficiente totalmente. Era gente que creía que no necesitaba de nadie y que ellos solo podían. Y ese era el pensamiento mismo que se estaba metiendo dentro de la iglesia. Ese pensamiento secular que era de toda la ciudad de la Odisea se estaba metiendo dentro de aquellos creyentes, dentro de aquellos que pertenecían a esta iglesia. Y por tanto ellos creían que podían hacer todo por sí mismos. Ese pensamiento los llevó a creer que todo lo que ellos tenían eran por sí mismos. Ese pensamiento los llevó a creer que todo lo que ellos eran, que todo lo que ellos podían lograr, era simplemente por sí mismos, por su propia fuerza. Era gente que estaba incumpliendo al primer principio de carácter que había dado el Señor en Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres de espíritu. Era gente orgullosa, arrogante, que solamente no creían necesitar de nadie y tampoco consideraban necesitar del Señor. Hoy, si yo les hago a ustedes la pregunta, mis hermanos, ¿cuántos de ustedes necesitan del Señor? Yo sé que todos me van a levantar aquí la mano. Pero ¿cuánto viven ustedes esa necesidad? ¿Cuánto viven ustedes reconociendo esa necesidad del Señor? ¿Cuántos viven en esa pobreza de espíritu? Muchas veces nosotros pasamos por alto todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Muchas veces nosotros pasamos por alto toda nuestra necesidad y dependencia del Señor, y cuando empezamos a perder de vista esa necesidad que tenemos del Señor es cuando empezamos a entibiarnos.
Es cuando empezamos a perder ese deseo por Dios. Es cuando empezamos a perder ese anhelo por buscar al Señor. Cuando en nosotros ya dejamos de sentir esa necesidad de Dios, cuando ya nosotros dejamos de sentir esa dependencia de Dios, empezamos a perder ese deseo por Dios y por tanto nuestra vida empieza a entibiarse, nuestro amor empieza a disminuir, nuestro amor empieza a decaer, nuestro deseo por buscar a Dios ya no es el mismo. Si es que acaso le buscan, si es que acaso le buscamos más bien. Ese deseo disminuye tanto que de un momento a otro, cuando vemos ya ni siquiera buscamos al Señor y solo venimos aquí a la iglesia como robots, pero sin sentir absolutamente nada. Muchos se han alejado del Señor porque se han dejado enfriar, porque han dejado de reconocer su necesidad de Dios, porque han dejado de reconocer su dependencia de Jesús. Por eso el Señor dice esas palabras a la Odisea, porque era una iglesia que se creía totalmente autosuficiente, que no necesitaba de Dios. Y por tanto, toda la comunión con Dios se había ido. Ya no había comunión con Dios. Y por esa razón es que Jesús estaba a la puerta de aquella iglesia llamando. ¿Por qué? Porque ellos mismos se habían encargado de sacarle de en medio de ellos. Por su desinterés, por su falta de necesidad o reconocimiento de necesidad. Y por eso les hacía la pregunta al inicio: ¿en dónde hemos posicionado a nosotros a Cristo en nuestra vida? ¿Está Cristo con nosotros? ¿Está Cristo en medio de nosotros? ¿Está en nuestro interior realmente? ¿O por nuestra tibieza, por nuestra indiferencia, por nuestra falta de reconocimiento de Él, le hemos dejado fuera? Para terminar, solamente les dije que este versículo tenía una esperanza. Y la esperanza es: para el que abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él. ¿Quiénes son los que pueden realmente abrir la puerta al Señor? ¿Quiénes son los que pueden realmente permitir que el Señor entre y poder cenar con Él? Y eso significa tener una intimidad, una relación, esa amistad verdadera con Él. Los únicos que pueden tener esto es aquellos que realmente son pobres en espíritu. Son aquellos que realmente reconozcan su indignidad, que reconozcan su necesidad, que reconozcan que son unos mendigos delante de Dios y que todo lo que pueden ser, lo pueden es por Dios. Esa indignidad es lo que te va a llevar a ti a tener realmente ese fervor. Esa indignidad es lo que te va a llevar a ti a tener verdaderamente esa condición caliente, de la cual el Señor dice: ojalá fueran calientes. Solamente ese reconocimiento de que usted no es nada delante del Señor es lo que te va a llevar a querer tener esa relación, a querer tener esa búsqueda, a tener ese amor real por Él, que te lleve a querer buscarle cada día, y por lo cual vas a ser ferviente, vas a ser caliente delante de Él. Va a crecer ese celo por Dios, va a crecer en su interior ese deseo, ese celo por Él. Y solamente así vas a poder hacer alguien caliente. Y solamente así es que vas a poder tener esa esperanza del Señor, de poder entrar, de que Él entre y poder cenar con Él. Este mensaje a la Odisea es un mensaje de esperanza, pero de esperanza para aquellos que toman la decisión y siguen el consejo del Señor. Arrepiéntete, sé pues celoso y arrepiéntete. Solo para aquellos que reconozcan en su interior cómo están, cuánto han fallado, cuál es su condición, se arrepienten y tomen la decisión de volver al Señor y de poder mejorar esa intimidad con Él. Solamente para ellos. Hermanos, les voy a pedir por favor que se pongan en pie.
El hermano Alan hace 15 días nos hablaba de la necesidad de poder humillarnos delante de Dios. Yo creo que esa necesidad de humillarse delante de Dios no fue solamente para ese martes y no es solamente para cuando vengamos aquí. Esa necesidad de humillarse delante de Dios es una necesidad continua. Es esa necesidad de levantarse cada madrugada a rendirse delante del Señor. Es esa necesidad de que en todo momento usted quiera, reconozca en su corazón, Señor, cuánto te necesito, cuánto te deseo, cuánto quiero, Señor, tener esa intimidad contigo. Humillarse delante del Señor reconociendo que no somos nada. Leía un libro acerca de esto y el autor lo titulaba este pasaje de una manera que decía: un rey aguardando a la espera de un mendigo. Y esa es la realidad. Nosotros somos mendigos, indignos, inmerecederos de Dios totalmente. Pero el Señor te dice: yo estoy aquí. Arrepiéntete, sé celoso. Yo estoy aquí. Permíteme entrar. Permíteme tener esa relación de amistad, esa relación íntima. Eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero tener contigo. Una relación de amistad íntima, de padre e hijo, una relación de amor. Eso es lo que Cristo quiere para cada uno de nosotros, y Él está dispuesto a hacerlo. Nosotros somos los que no le permitimos hacerlo. Nosotros somos los que ponemos esa barrera al ser indiferentes con Él. Y es que la realidad, hermanos, es que todos podemos decir que necesitamos al Señor, pero con el simplemente el hecho de no buscarle, simplemente con el hecho de no querer buscarle, no hacerlo, con eso ya estamos diciendo: Señor, no te necesito. Entonces no estamos cumpliendo con el ser pobres y no estamos permitiendo que el Señor entre. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, quiero darte gracias, Dios mío, primeramente en esta noche, en este tiempo, Señor, por tu palabra, Dios mío, por tu amor incondicional, Señor, que aún, Señor, sabiendo la condición, Dios mío, en la que estamos, Señor, tú dices: arrepiéntete, te doy una nueva oportunidad, te doy una nueva esperanza de que tomes la decisión para que yo pueda entrar, para que yo pueda tener esa intimidad contigo. Señor, por eso hoy, Dios mío, delante de ti, Señor, no de palabras, Señor, no de la boca para afuera, Señor, sino con un deseo, Señor, o con una intención real en nuestro corazón, Señor, te decimos: te necesito, Señor, te necesito, Dios mío, mi vida depende de ti, Señor. Todo lo que soy, Dios mío, todo lo que tengo, Señor, es porque tú me lo has dado, Señor. Y te pido, Señor, que me perdones. Por favor, Señor, perdóname. Si en algún momento, Dios mío, en mi corazón ha estado el creer, Dios mío, que todo lo que tengo ha sido por causa mía o ha sido por mi esfuerzo. Señor, perdónanos, Dios mío, si con nuestra actitud, Dios, te hemos rechazado, Señor, porque sí lo hemos hecho, Dios mío. Perdónanos, Padre, por favor.
porque reconocemos, Señor, que por nuestra actitud, Señor, muchas veces te hemos dejado por fuera, Dios. En ocasiones hemos tomado decisiones, Señor, sin ni siquiera buscarte. Hemos hecho cosas, Dios mío, sin ni siquiera tomarte en cuenta. Hemos vivido, Señor, muchas veces, Señor, sin ni siquiera acordarnos de ti, Señor. Hemos muchas veces venido, Señor, aquí delante de ti, Señor, a hacer cosas que creemos que son para ti, Dios mío, pero que la verdad, Señor, delante de ti no son agradables, Señor, porque nuestra condición, Dios mío, delante de ti no ha sido buena, porque hemos sido tibios, Señor, porque en la tibieza de nuestro corazón, Señor, hemos puesto una barrera, Dios mío, que nos separa de ti, Señor, porque hemos creído en ti, Señor, pero no hemos vivido, Señor, consecuentemente, Señor, a esto. Padre, por favor, perdónanos, Señor, y hoy nos humillamos delante de ti, Señor. Nos humillamos delante de ti, Señor, reconociendo que te necesitamos y que dependemos totalmente de ti. Nos humillamos, Señor, delante de ti, Señor, reconociendo que no somos nada, Señor. Reconociendo, Señor, que no somos nadie. Que si no fuera por ti, Señor, nuestra vida no tendría valor alguno. Que si no fuera por ti, Señor, ya estaríamos muertos, Señor. Nuestra vida no tiene valor de nada, Señor, si no fuera por ti. Por eso nos humillamos delante de ti, Señor, y venimos delante de ti, Señor, sabiendo, Señor, que entre más nos humillemos, Señor, más te vamos a tener, Señor. Y entre más nos humillemos, Señor, más exaltamos tu nombre, Señor. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios de oportunidades, Señor, y hoy nos estás dando una nueva oportunidad, Señor. Me estás dando, Señor, una nueva oportunidad, Señor, para que entienda, Señor, todo esto. Para que entienda, Señor, cuál es mi condición. Me estás dando, Señor, una nueva oportunidad, Dios mío, para que yo pueda volverme, Señor, de mi camino, Señor, y ir hacia ti, correr hacia ti, Señor, y poder mirarte, y poder escucharte, y poder tener, Señor, esa intimidad, Señor, contigo. Y por eso te doy gracias, Señor. Todo, Señor, te lo debo a ti, Dios mío. Ahora al inicio cantábamos una canción, todo se lo debo a Él. Les voy a pedir a mis hermanos que volvamos a cantar esa canción y que usted también en su corazón la cante, pero que lo haga con entendimiento. Si realmente usted considera que todo se lo debe a Dios, que todo se lo debe al Señor, cántela. Pero que realmente sea porque hay un entendimiento, un reconocimiento delante, en su corazón, delante del Señor, de que todo se lo debe a Él.